Buenas, profesora Mayra. El día de hoy, Jadis Pacheco Carrillo, Cilianis Rojas Paternina, Carol Polo Ospino y mi persona, Taliana Torrente Mercado, le venimos a hablar sobre la infancia en la Edad Media. La concepción de la infancia ha cambiado a lo largo de la historia. Durante la Edad Media, los niños y niñas no eran reconocidos como sujetos con características propias, sino como personas adultas en miniatura. Las prácticas de crianza, la influencia de la Iglesia y las condiciones sociales determinaron la manera en que eran tratados y educados. En esta época, la infancia no tenía la importancia que posee actualmente, ya que los menores debían integrarse rápidamente a las actividades y responsabilidades de la vida adulta. En el contexto histórico, durante la Edad Media, la infancia no era vista como una etapa especial de desarrollo. Los niños eran considerados adultos pequeños y debían adaptarse rápidamente a las responsabilidades de la vida cotidiana. Durante esta época existía poca afectividad hacia los niños y las niñas, en parte por la alta mortalidad infantil de la época. Solo eran reconocidos socialmente cuando alcanzaban autonomía física y podían colaborar en tareas del hogar o del trabajo. La educación estaba influenciada principalmente por la Iglesia y se enfocaba en enseñar normas religiosas y de obediencia. Y la mayoría de los niños aprendían oficios desde temprana edad, especialmente en familias campesinas y artesanas. Buenas, mi nombre es Jadis Pacheco Carrillo y hoy les estaré hablando del papel de la familia en la infancia durante la Edad Media. Durante la Edad Media, la familia era la principal responsable de la crianza y educación de los niños. Desde pequeños, los niños aprendían las costumbres, los valores y los oficios de sus padres, ya que la infancia era vista como una preparación para la vida adulta. En la Edad Media, la crianza dependía de la clase social a la que pertenecía, es decir, en las familias campesinas, los niños ayudaban en el trabajo del campo y en las tareas del hogar, mientras que en las familias nobles recibían educación relacionada con la lectura, la escritura, la religión y la formación militar. Además, los padres ejercían una autoridad estricta y enseñaban disciplina y obediencia como parte fundamental de la formación infantil. En la Edad Media encontramos, además del papel de la familia, la influencia que tuvo la Iglesia en la infancia. La Iglesia tuvo una gran influencia en la vida de los niños durante la Edad Media, porque la religión ocupaba un lugar central en la sociedad. Muchas escuelas eran dirigidas por sacerdotes o monasterios, donde enseñaban principalmente valores cristianos, oraciones y normas de comportamiento. El bautismo era considerado muy importante desde el nacimiento, ya que se creía que protegía el alma del niño. Además, la Iglesia promovía la obediencia, la fe y el respeto hacia los adultos, y algunas instituciones religiosas pues se encargaban del cuidado de huérfanos y niños abandonados. Así, la Iglesia participaba activamente en la educación y la formación moral de la infancia medieval. Hola, mi nombre es Cilianis Rojas y hoy yo les vengo a hablar sobre las condiciones de la vida infantil en la Edad Media. En la Edad Media, la vida de los niños dependía mucho sobre las clases sociales a las que ellos pertenecían. La mayoría de las familias eran campesinas y vivían en condiciones de pobreza. Los niños crecían en ambientes con poca higiene, mala alimentación y frecuentes enfermedades, por lo que muchos niños morían a temprana edad. La mortalidad infantil era tan alta debido a las epidemias, guerras y falta de medicina. Desde muy pequeños, los niños debían colaborar en labores del hogar o del campo. Los niños ayudaban en actividades agrícolas, cuidado de animales o aprendían oficios con artesanos. Las niñas participaban en tareas domésticas como cocinar, cuidar de hermanos menores, coser y limpiar. En ese entonces el juego no existía para ellos porque no era considerado algo esencial para su desarrollo. La educación no era un derecho para todos. Solo algunos niños de familias nobles o vinculadas a la iglesia podían asistir a escuelas o monasterios, donde ellos ahí aprendían lectura, escritura y religión. En cambio, la mayoría aprendía únicamente las labores necesarias para sobrevivir. Además de eso, la infancia no era entendida como una etapa especial, ya que los niños eran tratados como adultos pequeños y se esperaba que asumieran a su corta edad responsabilidades fácilmente.
A continuación les voy a hablar sobre los cambios que hubo a finales de la Edad Media. Al finalizar la Edad Media, aproximadamente entre los siglos XV y XIX, ocurrieron diversos cambios sociales, económicos y culturales que transformaron poco a poco la vida de los niños y la manera en que la sociedad entendía las infancias. Uno de los cambios más importantes fue el crecimiento de las ciudades y del comercio. Muchas familias dejaron de depender únicamente de la agricultura y comenzaron a trabajar en actividades artesanales y comerciales. Esto permitió que algunos niños tuvieran oportunidades diferentes a la del trabajo agrícola tradicional. También aumentó el interés por la educación. Aunque seguía siendo limitada, comenzaron a surgir más escuelas en ciudades y monasterios. Los hijos de comerciantes y de algunas familias urbanas pudieron aprender como lectura, escritura, matemáticas y religión. La educación empezó a verse como una herramienta importante para el trabajo y la vida social. Otro cambio importante fue la transformación en la visión de las infancias. Poco a poco se empezó a reconocer que los niños tenían necesidades distintas a las de los adultos, ya que las familias comenzaron a mostrar mayor preocupación por el cuidado, la crianza y la formación moral de sus hijos. Aunque los niños seguían trabajando desde temprana edad, ya no eran vistos únicamente como mano de obra. La influencia de la Iglesia continuó siendo fuerte, pero también aparecieron nuevas ideas humanistas que valoraban más el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Estas ideas serían fundamentales más adelante durante el Renacimiento. Además, después de eventos como la peste negra, muchas sociedades reflexionaron sobre la vida familiar y la importancia de proteger a los niños. En algunos lugares mejoraron ciertas condiciones de vida y surgieron instituciones de ayuda para huérfanos y niños abandonados. Todos estos cambios marcaron el inicio de una nueva manera de comprender a la infancia, preparando el camino para épocas posteriores donde los niños tendrían mayor reconocimiento dentro de la sociedad. Mi nombre es Carol Charik Polo Ospino y en esta página de los aportes de Aries se presentan las ideas del historiador francés Philippe Aries sobre cómo era vista la infancia en la Edad Media. Aries explica que en esa época no existía una idea clara de la niñez como una etapa diferente de la vida, es decir, los niños no eran tratados de manera especial ni se consideraba que necesitaran cuidados o educación adaptada a su edad. Desde muy pequeños convivían con los adultos y participaban en actividades de trabajo, responsabilidades y costumbres propias del mundo adulto. Por eso, prácticamente no había una separación entre infancia y adultez. Sin embargo, con el paso del tiempo, la sociedad comenzó a cambiar. Poco a poco surgió una mayor diferenciación entre niños y adultos y empezó a reconocerse que la infancia era una etapa importante del desarrollo humano. En este proceso, la escuela tuvo un papel fundamental porque permitió que los niños permanecieran más tiempo aprendiendo y preparándose antes de asumir responsabilidades de adultos. Gracias a esto, la sociedad empezó a darle más valor y reconocimiento a la niñez. En conclusión, podemos decir que durante la Edad Media la infancia no era reconocida socialmente como hoy en día. Los niños y niñas eran vistos como adultos pequeños y vivían bajo condiciones difíciles, con pocas oportunidades de educación y protección. A medida que la sociedad fue evolucionando, ocurrieron cambios sociales, religiosos y educativos que transformaron esta visión. Las personas comenzaron a entender que los niños tienen necesidades, emociones y procesos de aprendizaje diferentes a los de los adultos. Además, el desarrollo de la educación y la importancia de la escuela ayudaron a que la infancia fuera considerada una etapa fundamental para el crecimiento y formación de las personas. Finalmente, este tema nos permite comprender cómo la idea de infancia ha cambiado a lo largo de la historia y cómo esos cambios influyen todavía en la manera en que hoy protegemos, educamos y valoramos a los niños y niñas.